un podcast de Cooperativa. Bueno, queremos conocer esta historia que a mí en lo personal me conmovió muchísimo, la historia de Paz Álvarez Silva. Ella a través de TikTok recuerda su historia de vida. De hecho, hay recortes de prensa de la época cuando se da a conocer que había sido encontrada una guagüita en la puerta de una casa en Santiago, abandonada, con una carta que decía: por favor ayúdenme, estoy sola, no tengo a quién acudir, mi guagüita fue producto de una violación y mis papás no la aceptan ni a ella ni a mí, por eso, por favor entréguela en un hogar para que me la cuiden, alguien que la quiera, ya que yo no tengo los medios para darle lo que ella se merece y necesita. Por favor, no la deje sola, le dejo lo único que tengo en dinero, que eran 1.500 pesos de la época. Bueno, a partir de ahí, y lo impresionante es que ella decide contar su historia a través de TikTok. ¿Por qué? Es lo que nos va a contar ahora. Paz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Cecilia. Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Hola, Sebastián. Gracias, muchas gracias. Oye, antes de que vayamos a la situación actual de hoy, profundicemos un poco en tu historia. Hoy abogada, llegaste de una familia que te adopta, que te dio finalmente todas las posibilidades. ¿Cómo ves tú finalmente lo que transcurrió en todos estos años y lo que te tocó vivir a ti? ¿Y cómo se dio finalmente toda esa situación que a veces es tan compleja y es tan difícil de plantear y de hablar? Sí, pucha, yo igual lo he reiterado, lo dije el otro día, y que me gustaría que se siguiera visibilizando más que nada, que yo me llevo la parte bonita de la historia. Tal cual. Yo me llevo la parte bonita, la parte romántica, por así decirlo. Mira, gracias a Dios, al destino o a lo que cada uno quiera creer en realidad, llevo una familia constituida, un matrimonio ya que llevaba más o menos 15 años, casados, y llego también a una familia donde ya tenía una hermanita mayor que era adoptada también. Uh-huh. Entonces, bueno, y así como cuento corto, mis papás no podían tener hijos, habían estado intentando tratamientos, operaciones de esa época, y deciden inscribirse, digamos, en una lista de espera, dice mi mamá, en el Sename, ex Sename. Y ahí llega mi hermana mayor, que tiene 35 años actualmente. Después ellos los llaman y le dicen que hay un niño para ellos, porque claro, como este sueño de la familia ideal, un niño y una niña era perfecto. Entonces, sin embargo, ellos van al sur, a Victoria, a buscar a este niño, y cuando llega, el niño estaba en condiciones de salud como bien deterioradas, por lo tanto no pudieron traérselo acá a la comuna de San Pedro, que es donde nosotros vivimos. Entonces de ahí ellos como que en teoría pierden la esperanza, como que ya se dicen, ya nos quedamos digamos, con la niña que tenemos, ¿no? Y de la nada mi mamá dice que la llaman del servicio, que le dicen que hay una niña y si ellos están todavía disponibles, que se les había dado prioridad por el hecho de que ellos ya no tenían el niño. Entonces mi mamá dice que sí, ellos felices, y van a buscarme a mí de Santiago. La casualidad es que mi mamá es la única, o era en ese tiempo la única bibliotecaria del único liceo que había en San Pedro. Uh-huh. Entonces ella vio la noticia, ella le llegó el periódico y ella en su mente dijo, yo la quiero para mí. Entonces, sí, y de ahí ella cuando llega acá, cuando llega al hogar, al servicio, le cuentan la historia y ella dice, chuta, esto es lo que en realidad esperaba, lo que yo buscaba, y le cuentan un poco de lo que en realidad sabía nomás, que yo había sido entregada en una calle de Santiago, que me habían encontrado el 16 de julio, y ahí yo ya llevaba más o menos unos 3 o 4 meses en residencia. Claro. Claro. El caso tuyo del paradigma de los que usan algunos sectores para alimentar y argumentar en contra del aborto, precisamente. Es como el caso ejemplo. Como un caso emblemático, sí, de hecho igual, mira, así como bien me han contactado políticos para que yo me abandere con algún sector político en contra o a favor del aborto,
pero yo no he respondido simplemente porque mi historia es tan personal que no me gustaría tampoco politizar o que alguien se aprovechara de esta situación. Pero sí yo he hecho harto énfasis en que esto es como, o sea, es tan único que por algo hace noticia. Absolutamente. Ahora, justamente a propósito de esto del proyecto de ley Escucha su Corazón, tú cuando cuentas tu historia en TikTok, pides que se rechace ese proyecto, dices ojalá que sirva para tomar conciencia sobre el aborto en las 3 causales y rechazar la ley Escucha su Corazón, porque la realidad es que no todos tienen la misma suerte que yo. A ver si podemos tratar de entender tu postura, ¿por qué haces este llamado? Mira, porque yo creo que lo más impactante de todo para mí fue descubrir hace un mes, bueno, yo conté igual ahí por redes sociales que había iniciado una búsqueda de orígenes, pero por fines como más que nada informativos para saber qué había pasado, en qué condiciones me encontraron, la declaración de los testigos, pero no sabía que me iba a encontrar con la carta, porque yo sabía que era una carta de 1.000 pesos, pero nada más. Sin embargo, cuando voy al periódico, cuando veo el archivo judicial de mi adopción y de mi causa proteccional, aparece que ahí me entrega aparentemente una niña o adolescente que había sido violada y que producto de esta violación había quedado embarazada. Mi postura, yo creo que todos tenemos una postura, y yo siempre he dicho, si esta historia da para muchas aristas, tiene muchas aristas, muchas opiniones. Sin embargo, mi postura, claro, es rechazar profundamente este proyecto de ley, porque yo lo vivo desde la experiencia también demasiado empática. Pensar en que una niña que fue violada sea expuesta, obligada prácticamente a escuchar los latidos de un corazón, de un bebé que va a generar rechazo, que puede generar cualquier tipo de situación, me parece inhumano, me parece un proyecto que está abordado solamente desde el adultocentrismo, sin pensar en lo que está sintiendo, lo que puede sentir esa niña. Entonces, por eso yo hice ese llamado, por eso esa es mi postura. Uh-huh. Esa es mi postura, porque finalmente, claro, yo, como digo, me llevo el final bonito, pero ¿quién protegió a esta mamá biológica? ¿Quién la cuidó? ¿Se hizo justicia por ella? Entonces yo digo ahora, si esta mamá, en estas mismas condiciones, fuese obligada a escuchar los latidos del corazón del bebé, yo creo que sería una situación demasiado dolorosa, cruel e injusta. Ahora, tú justamente dices, no podría juzgar a esa valiente niña que llegó sola a un embarazo de término y con todo su dolor me tuvo que entregar. Y es más, que abrazas a esa mujer, no tienes ningún reproche, rencor con tu mamá biológica por haber hecho eso. Claro, exactamente, porque a diferencia de ahora que tenemos la ley de las 3 causales, ella no tuvo ninguna posibilidad, ni siquiera de haber abortado de manera ilegal, porque yo me imagino que hace 32 años era mucho más complejo e incluso corrían riesgo de muerte las mujeres. Entonces, mira, casualmente me han llegado, o sea, no sé si casualmente es la palabra, pero me han llegado muchos relatos, muchas historias de mamás que tuvieron que dar en adopción porque era la única opción que tenían, porque era mal visto tener un hijo adolescente, niña, haya sido como haya sido la circunstancia. Y también relatos de niños que fueron adoptados, y yo creo que el que más me dolió es una chica que me cuenta su historia, que ella también fue producto de una violación, que la mamá no tuvo apoyo tampoco, pero tampoco la da en adopción, y eso provocó que ella tuviera una infancia dolorosa. ¿Por qué? Porque la mamá veía en su propia hija el reflejo de su violador, de su abusador, de su agresor. Entonces también está esa postura de que genera en la mamá tener un hijo producto de una situación tan grave en realidad. Entonces por eso yo creo que es mi postura. Sí, una cosa es la historia de vida tuya, que es muy marcatoria, por supuesto, como ya lo hemos descrito, y otra cosa es tu profesión, y además a lo que te dedicas, porque tú trabajas en un programa de reparación de maltrato y abuso infantil. O sea, además de tu historia, tienes una perspectiva profesional de este trauma. ¿Cómo la historia la conectamos con la profesión y cómo hacemos concluir justamente el hecho de que sea revictimizante para las mujeres, el hecho de que te toca muchas veces vivir y ser parte de otras historias terribles como la que le tocó vivir a tu progenitora?
Claro, mira, desde ahí yo creo que uno trabaja desde lo profesional, pero también toca la fibra de lo personal. Entonces, mira, yo creo que todos tenemos un propósito, todos llegamos, o sea, elegimos una profesión no por nada. Entonces yo también por eso, pues trabajo en un programa de reparación de maltrato y abuso, donde tenemos niños que son, la mayoría son abusos, violaciones, y por eso también nosotros entendemos el proceso de los niños, trabajamos con ellos, con las familias, con las figuras protectoras. Entonces yo ahora, por ejemplo, miro a los niños, una niña de 14 años, de 15 años, que ha sido violada, no me la imagino, digamos, con un embarazo de término, siendo obligada a escuchar los latidos o a llegar al embarazo y tener que entregar a su bebé. Entonces yo creo que desde ahí el trabajo es muy minucioso y es muy casuístico, porque también hay que ver la realidad de cada familia. Estamos conversando con Paz Álvarez Silva, abogada que tiene 32 años y que ha decidido dar a conocer su historia de vida. Ella fue de guagüita abandonada por su mamá biológica, una jovencita que había quedado embarazada producto de una violación, ¿verdad? Y que no tenía ningún recurso para criarla y que decide darla, ¿no es cierto? Pedir que alguien se haga cargo de ella. Fue abandonada, decían los titulares de la época, ¿no? Hay otro recorte que me impactó, claro, en esa época cómo se titulaba, ¿no? Decía la madre del año, decía un artículo horrible. Bueno, en todo caso tengo entendido que tú has iniciado un proceso de búsqueda, ¿no es cierto?, de tu mamá biológica. ¿Cuál es el objetivo de eso, Paz? Mira, principalmente yo lo inicié como decía, como con fines informativos, saber que yo creo que va muy asociado a mi profesión, el hecho de conocer los relatos, los testimonios, los documentos, porque mi mamá adoptiva, digamos, sabía que no había mucha información, sabía que iba a ser difícil dar con el paradero de mi mamá biológica. Sin embargo, yo decido igual porque por curiosidad y también por la necesidad también de empezar a cerrar ciclos. Entonces inicio este proceso acompañada del Servicio de Protección Especializada, que ellos tienen un programa que se llama Búsqueda de Orígenes. Ahí acompaña una abogada y una psicóloga durante el proceso, y se supone que la finalidad del proceso es dar con la familia de origen y realizar este encuentro si es que ambas partes, por supuesto, quieren. Sin embargo, mi proceso termina solamente en el desarchivo judicial porque no hay más antecedentes. O sea, en la época PDI y Carabineros no realizan todas las diligencias y no dan con ninguna información. No hay antecedentes de que haya nacido en algún hospital, algún control posparto, nada de eso. Nunca se logró identificar ya en ese minuto quién era tu progenitor. Exactamente, no hay nada. Y cuando mis papás realizan el proceso de adopción, la ley dice que ellos tienen que publicar, digamos, el proceso, que se está adoptando a tal niña con tal fecha de tal año, y eso se publica en los diarios de circulación local y además en el diario oficial. Y nadie reclamó, nadie preguntó, ni un pariente, ni un familiar, nadie. Entonces, lamentablemente la historia queda hasta ahí, inconclusa. Al parecer, dices tú, después del parto, que fue en la casa, crees tú, ¿no? Quedó en situación de calle tu mamá biológica. ¿Por qué crees que así fue la historia? Porque, ahí mismo en el archivo de la causa proteccional, ellos dan cuenta de que se hace como una búsqueda entre los hospitales de los partos que hubieron en esa semana, por lo menos con esa fecha, y los controles postparto, ya control de tanto del niño como de la madre, y no había ninguno con esas características. Entonces se concluye, y tampoco no hay, digamos, ninguna información de algún cercano, de alguien que haya visto algo por ahí. Entonces se concluyen dentro de los informes que aparecen en la causa que aparentemente quedaría o estaría en situación calle. Es bonito también lo que tú dices, que le agradeces a tu mamá biológica por un acto de amor por ti, que digo curioso porque otras personas pues, ¿cómo va a estar agradeciéndole a su mamá que la abandonó? ¿No? Claro. Haciendo memoria de ese titular del diario que decía la mamá del año. Sí. Claro, bueno, mi postura yo creo que va también mucho desde cómo me crían a mí, sin rencor y siempre con la verdad. Siempre yo desde chica
supe cómo era la situación. Sin embargo, ahora ya un poco más adulta ya logro entender el porqué, y por eso mismo también ya me libero, entre comillas, de algún tipo de rencor o de cualquier tipo de dolor que haya tenido, porque también yo también fui niña, yo también soy mujer, soy mamá, entonces no me imagino lo que ella tiene que haber sufrido, lo que ella tiene que haber sentido en ese momento, porque además ella dice, es lo único que tengo, 1.000 pesos, entonces 1.000 pesos en ese tiempo, si bien era plata, tampoco era tanto, entonces debe haber sido una adolescente o niña totalmente, no sé, ingenua, y además me entregan condiciones, o sea, los informes dicen, estaba limpia, peso y talla adecuada, embarazo de término, sin ninguna afectación, entonces yo creo que realmente ella se cuidó durante el embarazo, y me entrega en las mejores condiciones que ella podía. Entonces eso es lo que yo agradezco, como la intención, el cuidado, porque también he leído historias de gente que la han dejado, no sé, afuera de una casa sin nada, sin ninguna notita, sin explicación. Entonces, y también porque ella, igual lo puse en algún comentario, valoro la humildad que tuvo al reconocer que ella no iba a poder cuidarme. Entonces, y que yo podría haber corrido la misma suerte que ella. Ahora, con este proceso fallido de búsqueda, ¿tú cierras el capítulo o vas a perseverar de alguna forma? Yo creo que finalmente ahora la información está en redes sociales, salió en televisión, ahora en la radio, entonces yo creo que queda solamente esperar si es que hay algún antecedente. Me contactó un carabinero que había estado ahí en el proceso, entonces desde ahí seguir armando lo que tengo y hasta donde llegue la verdad, porque no hay que forzar ningún encuentro, porque hay que ponerse también desde la vereda al frente. A lo mejor ella ahora tiene una familia, a lo mejor es algo doloroso que nunca contó. Entonces yo creo que no forzar nada. ¿Cómo es eso que te contactó un carabinero que estuvo ahí? ¿Qué te dijo? Sí, me escribió la hija de un funcionario. ¿Ya? Y me dice que él estuvo presente el día de... ellos estaban realizando un patrullaje cuando los llaman los vecinos que habían encontrado una bebé. Uh-huh. Entonces yo ahora me estoy poniendo en contacto con ellos para que ellos me cuenten cuál es la versión, qué es lo que pasó, si es que ellos mismos dieron algún patrullaje también buscando a mi mamá biológica, que eso es lo que no aparece en los archivos. ¿Ese fue un motivo o una consecuencia de visibilizar tu historia en TikTok? Porque tiene que ver con la contingencia, con esta idea de legislar, de escucha a tu corazón, pero también va de la mano del otro. ¿Cómo fue eso? ¿Fue una consecuencia o tú también igual tenías esa idea de que tu historia llegara a muchos? Yo creo que fue una consecuencia. Yo lo publiqué en mi Instagram, que es público, ya empecé a tener hartos likes, no sé qué, dije, ya voy a probar en TikTok para ver cómo me va, así, más que nada como para ver hasta dónde llegaba, pero nunca pensé que se iba a viralizar tanto esta noticia, y tampoco pensé que seguía en la memoria colectiva de algunos chilenos. Porque tu idea era plantear lo relativo a la escucha a su corazón, esa era tu idea primaria, ¿no? Claro, si finalmente era, o sea, yo siempre digo, todos tenemos una postura, todos tenemos, pero también hay que conocer lo que ha pasado antes, y la otra parte, o cómo los medios también mostraban antes las noticias, cómo seguían, digamos, culpando a la víctima, etcétera. ¿Es primera vez que tú ves estos artículos de la prensa de la época? Sí, yo tuve acceso a un periódico cuando yo conozco a la señora Ana, que es la señora que me encontró, que ella falleció hace unos 2 o 3 meses atrás. Yo fui a la Biblioteca Nacional, di con la señora Ana, con los nietos de ella, yo me contacto por Facebook, porque ella era una señora ya adulta. Sin embargo, cuando ya me entregan el archivo judicial de mi adopción y de mi causa de protección, me doy cuenta que sí, efectivamente fue muy masivo, y ahí recurro a la Biblioteca Nacional y busco los diarios más populares, por así decirlo. La señora Ana, ese personaje que no lo habías nombrado hasta ahora, a ver, ¿qué sabes de ella? ¿Qué te contó? ¿Su nieto? ¿Qué te contaron?
Sí, mire, yo me contacto con los nietos porque entendí que a la fecha del 94 la señora Ana ya era una adulta mayor, por lo tanto yo dije, ya no debe tener redes sociales. Entonces busco a los nietos y los nietos me hacen el nexo con ella. Nos juntamos en Santiago y ella me cuenta su versión, que es lo que aparece en los periódicos, que ella sale a cerrar la puerta, tipo 11 de la noche, y encuentra ahí a esa bebita que era yo, que me encuentra en buenas condiciones, pero y que tuvo que llamar a Carabineros. Y después hay una situación que ella no lo comenta en ese momento, que no está en los archivos judiciales, no está en ninguna parte ni en el diario, sino que me lo comenta a mí en el 2013, 2014, que ella después, años después, tuvo como un flashback y dice que recuerda que días antes de que yo llegara a su casa, vio a una mujer embarazada. Ella no recuerda si era niña, si era adulta, y esta mujer, ¿qué es lo que hace? Le pide agua y ella la hace pasar, le da agua y fruta. Dice que les da unas mandarinas. Pero es lo único que ella podría decir que recuerda, porque igual han pasado varios años, entonces... Claro. Bueno, tiene toda lógica, tal vez por esa misma razón tu mamá biológica la deja en la puerta de esa señora que le había sido solidaria con ella y le había entregado agua y la había hecho pasar, en fin, ¿no? Claro, entonces, sí, de hecho esa es la postura de la señora Ana. Ella piensa que ella andaba, como por así decirlo, tanteando el terreno y ver dónde podía dejarme. Sí, Bueno. hemos consumido casi todo nuestro tiempo, nos queda nada, tenemos que ir a las noticias. Pero te pido una última reflexión a propósito de, volviendo al origen, al tema de la idea esta de escuchar su corazón. ¿Qué le dirías a los parlamentarios que promueven utilizando la premisa que va de la mano de tu historia, de que toda vida debe ser salvada a través de la adopción? Sí, o sea, yo mi postura es rechazar ese proyecto de ley, pensando solamente en la niña, en el niño, en la víctima y en las madres, que yo creo que para ellos es un sufrimiento. Yo siempre lo he dicho, nadie quiere entregar a su bebé, nadie quiere abandonar a su bebé. Y también el llamado a mirar cómo están las residencias, cómo están las familias de acogida, cuántas familias tenemos para adopción, hay súper pocas. Yo creo que ese es el principal llamado. Okay. O sea, yo creo que resolver el problema de fondo va de la mano con mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en residencia, familias de acogida. Nosotros trabajamos de la mano con UNFAE y las familias son súper pocas. Entonces yo siempre digo, mi caso es tan excepcional que por eso llama la atención. No es la regla, no es lo normal. Entonces, eso. Bueno, te damos las gracias, Paz Álvarez, por haber contado tu historia. Bueno, ojalá puedas tener más noticias en esta búsqueda que estás haciendo. Alguien quizá escucha toda esta difusión de tu historia y se contacta. Muchas gracias, Paz Álvarez, por contar tu historia. Bien. Chao. Gracias, Paz. Que estén bien, cuídense. Chau. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.